vamos a pasar a la siguiente entrevista, que ya también estaba en espera. El periodista Alejandro, dice él, no soy periodista en los hechos, o más bien es periodista en los hechos, pero dice él no con título, y es Alejandro Pedregal, doctor en artes por la Universidad del Alto, donde es investigador por el Consejo de Investigación de Finlandia. También ha sido investigador en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Alejandro, ¿me escuchas? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días, Alejandro. Pues contentas aquí de que estés con nosotros. Ya incluso la mesa académica y con la periodista Marta Olivia López de Tamaulipas querían que te integraras a la mesa, pero bueno, pues ya en otro momento lo haremos si hay posibilidad, si tú aceptas. Estaría muy bien tener una mesa de entre México y España y reflexionando y viendo lo que ha pasado allá en el proceso electoral y viendo también con el PSOE al frente del gobierno y viendo también lo que ha pasado aquí en México. Sería muy, muy interesante, pero bueno, ya lo estaremos platicando en otro momento. Por lo pronto, Alejandro, pues hablemos sobre lo que ha pasado este fin de semana en España. Hemos visto un avance, bueno, tú ya nos dirás si sí o si no, un avance de la derecha, y la derecha lo celebra, pero también la izquierda celebra pues que la derecha no haya avanzado tanto, ¿no? ¿Cuál es tu valoración sobre esto, el fantasma de esta derecha y de la ultraderecha con estas elecciones en España se aleja? Pero bueno, antes de esto, si nos pudieras decir qué pasó este domingo en este país. Sí, bueno, básicamente lo que sucedió fue que, eh, bueno, hubo unas elecciones generales al Parlamento, a las Cortes de España, y básicamente las expectativas que había era que se podría formar un gobierno de lo que son las dos derechas más reconocibles, que sería el Partido Popular y Vox, la ultraderecha, que no deja de ser una escisión originalmente del Partido Popular, que se acercó a otros partidos minoritarios de ultraderecha. Y bueno, la expectativa era que podrían salirles los números para formar un gobierno y a día de hoy no se ha dado. Digo a día de hoy porque queda por contar el voto emitido desde el extranjero, que son llegar a ser cerca de 2 millones de votos, y hay algunas plazas que están bailando un poco. Entonces, pero vamos, es muy difícil que le puedan dar los resultados para formar un gobierno, que era un poco lo que arrojaban las encuestas realizadas semanas antes de las elecciones, ¿no? Sí, sobre ese punto que estás tocando, Alejandro, hay muchos puntos que queremos tocar, pero sobre este punto, las encuestas marcaban un escenario de un inminente triunfo apabullante, bueno, apabullante entre comillas, del Partido Popular, del PP y de Vox. Y vemos que esto no ocurrió así. Dices tú, faltan algunos votos de ser contabilizados los del extranjero, pero bueno, pues este escenario que marcaban las encuestas no ocurrió. ¿Qué es lo que pasó con estas encuestas que nos parece también a nosotros importante retomar en el proceso que estamos acá en México? Bueno, las encuestas, lo que sucede es que las encuestas se han convertido también en un instrumento de movilización ideológica, ¿no? Entonces, más allá de que haya un trabajo sociológico realizado detrás, un trabajo de consultoría y tal, pues las encuestas también responden a intereses de determinadas empresas demoscópicas vinculadas a empresas mediáticas que suelen arrojar o lo que se dice, se trabajan luego en la cocina y suelen acabar arrojando a veces más deseos que realidades, ¿no? Más allá de que, bueno, evidentemente hay algunas que se han acercado más que otras y tal, y no estaba del todo claro, en cualquier caso, que se pudieran dar
los resultados que favorecieran un gobierno PP y Vox, ¿no? Entonces, bueno, las encuestas lleva un tiempo. También hay un voto, digamos que hay un voto que es a veces difícil de descifrar, que es, por ejemplo, estas elecciones se han planteado en una clave un poco de voto útil, y ahí hay un voto que se moviliza a última hora que tiende a favorecer a los partidos grandes, que es muy difícil en el caso de lo que se llamaría el bloque de izquierdas, que habría que discutir esa denominación, pero en ese caso pues ha favorecido, parece ser, al PSOE, ¿no? Que tiende a concentrarse y en ese sentido tiende a movilizarse muy a última hora. Alejandro Pedregal, ¿ganó la izquierda con este resultado? ¿Es un triunfo, o como lo han presentado ellos, para la izquierda? ¿O qué es lo que ganó? Yo personalmente creo que no. Creo que hay en determinados ambientes de la izquierda hay una sensación de alivio, y por lo que era la tendencia, lo que arrojaba, como decimos, la tendencia de las encuestas y la sensación un poco en el ambiente, el haber frenado la posibilidad de que surgiera un gobierno PP y Vox, pues digamos que ha generado un cierto alivio, y eso se ha leído como con cierta satisfacción. Ahora bien, de ahí a concluir, una vez pasada ese alivio o ese momento de satisfacción, de alegría y tal, que han tenido en determinados ambientes de centro izquierda, una vez pasado eso, es difícil decir concluir que la izquierda ha ganado. Lo que sí arrojan los resultados es una realidad plurinacional que la derecha española y que mucha parte de la izquierda española se niega a reconocer, y esa realidad plurinacional de hecho, con una tendencia en lo que son regiones periféricas, digamos que más a la izquierda que la izquierda española, pues ha permitido frenar a lo que hubiera sido la entrada del fascismo en el gobierno de España, ¿no? Pero ahora los números para que se pueda rearmar el gobierno del bloque de izquierda, centro izquierda, socialdemócrata, que había habido hasta ahora, tampoco son fáciles. O sea, no es fácil que se pueda constituir un gobierno con la representación que se ha obtenido. En realidad serían negociaciones a muchas bandas que si hay buena voluntad pueden salir bien, pero que dependen de muchos grupos con intereses muy diversos. Entonces, no está claro que se pueda constituir un gobierno del bloque de izquierdas, ¿no? Gracias, Alejandro. Y sobre esto de que el PP y Vox no hayan alcanzado la mayoría de escaños en el Congreso, ¿qué implica? ¿Qué está por venir? Bueno, como digo, ahora entra un tiempo de negociación, y mm, depende cómo se desarrollen esas negociaciones, se podría constituir eh, un gobierno parecido al que ha habido en la última legislatura, si acaso con un mayor poder concentrado alrededor del PSOE, pero también dependiendo seguramente de una manera más crítica, de otros grupos. Y depende sobre todo de que se diera ahora mismo, sin el voto extranjero, que hay que ver lo que sucede ahí, dependería de la abstención de un grupo como es Junts per Catalunya,
que es un partido nacionalista catalán de derechas con bueno, pues muchas bueno, es el partido de Puigdemont bueno, que durante el procés pues tuvo que huir del Estado español, ¿no? De Cataluña. Entonces, hay ahí elementos de muchísima complejidad que hacen muy difícil saber si esa negociación puede llegar a buen puerto o no. Si no se llegara a eso, estaríamos en un escenario de bloqueo por los dos bloques, eh, con lo cual habría que ir a una nueva convocatoria electoral. Que se tendría que celebrar pues a finales de año, más o menos, noviembre, en diciembre. Y en ese escenario, pues la verdad es que es difícil prever lo que pueda suceder, pero, pero no es descartable que este freno que ha habido ahora a la ultraderecha, pues no soporte la presión. Entonces, es una posibilidad, es un escenario que se puede dar, ¿no? Gracias, Alejandro. Entonces, sí hay una posibilidad frente a este freno que se le puso a la ultraderecha de que se convoquen a elecciones hacia el final de año, ¿verdad? Esa es parte de lo que tú estás comentando. Hay una posibilidad de que eso suceda, ¿no? Hay que ver eh, a dónde llevan las negociaciones, si llevan a algún tipo de acuerdo. Eh, y bueno, a partir de ahí, pues ver qué sucede, ¿no? Más allá de que en términos, evidentemente hay cambio en algunas cuestiones de derechos y tal, pero bueno, ninguno de los dos bloques, también hay que ser honestos, ninguno de los dos bloques cuestionan algunos aspectos que a mi modo de entender son esenciales para que el Estado español ganara en soberanía, ¿no? Me refiero sobre todo a que ambos, en ninguno de los dos bloques se cuestiona las políticas que vayan a venir impuestas desde la Unión Europea, que en un contexto de crisis como la que hay y que se va a agudizar, pues van a implicar nuevas políticas de austeridad, ni tampoco se ha cuestionado en ningún momento aspectos relativos a lo que es el papel dentro del país, dentro de lo que es la Alianza Atlántica, la OTAN, y lo que implica eso en un contexto de guerra que tiene visos cada vez más complicados, ¿no? Bueno, Alejandro, antes de entrar a la parte de Podemos, que también queremos preguntarte, esta última parte que has dicho pues, es muy importante en este sentido de que ninguno de los dos bloques se cuestionan estas políticas, por ejemplo, esto que tú dices, las políticas impuestas desde la Unión Europea en este contexto de crisis que se vive. ¿Qué sí se están entonces planteando estos dos bloques? ¿Cuál es el discurso y la narrativa que está imperando? Y desde tu perspectiva, que no es el fondo como esto que estás diciendo también de la OTAN en un contexto de guerra que se está viviendo a nivel mundial. Eh, sí, vamos a ver, claro, aquí serían ya temas que implican, eh, digamos, una valoración de, con muchos elementos, ¿no? Con elementos muy amplios que, digamos, tiene complejidad, ¿no? O sea, yo sí entiendo que el bloque de lo que es el centro izquierda, eh, digamos que es más amable con determinados derechos que me parecen muy importantes, que me parece importante defender y que me parece que hay que poner
una barrera a esa defensa, ¿no? Y en ese sentido creo que es favorable que haya una opción que quizá no responde a todo lo que a mí me gustaría, pero que sobre todo a gente más en una situación de mayor vulnerabilidad puede encontrar ciertas políticas de paliativas y ciertos derechos reconocidos que es posible que el otro bloque los pasase por encima, ¿no? Y eso no es una cuestión menor. Eh, Ahora bien, lo que sucede es que estamos en una legislatura, o sea, acabamos de cerrar una legislatura en la que solo en 2022, por ejemplo, ha habido 35.000 desahucios, cuando hay millones de casas vacías que están gestionadas por un banco público, ¿no? Donde 2 días antes de las elecciones este mismo gobierno ha estado negociando con la gran banca la gestión de los fondos de pensiones públicos, ¿no? Donde hace apenas un año y poco, en la frontera de Melilla, se asesinaron a cerca de 40 personas, cerca de 40 inmigrantes, donde miles de personas mueren en el mar intentando atravesar el mar Mediterráneo ya sea por guerras provocadas por nuestra participación en el imperialismo occidental o por situaciones provocadas por un calentamiento global que viene, digamos, provocado por el norte global, ¿no? Del que formamos parte. Quiero decir, es que son tantos los elementos que es muy difícil eh, el decir, bueno, podemos agarrarnos a esta esperanza. O sea, lo que se ha votado ha sido frenar a algo aún peor, pero es muy difícil que la gente sienta que si se configura el mismo bloque se pueda dar algún tipo de transformación, ¿no? Y en ese sentido hay que decir que el bloque del centro izquierda, de lo que es la socialdemocracia o el socialliberalismo que hay en España, no deja de ser un bloque pues servil a lo que son los intereses económicos de neoliberales, de las grandes corporaciones y de las grandes instituciones que están configuradas sin ningún tipo de fiscalidad democrática, ya sean desde Bruselas o desde Washington o desde donde sea, ¿no? Entonces, bueno, era importante frenar, mi lectura es que era importante frenar a la derecha y a la ultraderecha y tal. Creo que sí, creo que es algo que hay que tener en cuenta, creo que hay que valorarlo positivamente, más allá de que está por ver si se puede configurar un gobierno o tal. Ahora, ¿cuánto puede agarrarse, cuánto tiempo puede durar o la gente puede agarrarse a, a una ilusión de este tipo si no se ofrece otro tipo de horizonte político más que el que se ha vivido durante esta legislatura? Es difícil de leer. Por eso digo que si hay una repetición electoral es complicado. Yo no me atrevería a sacar conclusiones, ¿no? Pero quiero decir, es complicado entender que en una repetición electoral donde seguramente el voto se concentre aún más en lo que se llama el voto útil, el voto que sirva, pues es probable, es posible que esta barrera a la derecha y a la ultraderecha acabe cayendo, ¿no? Porque no se ofrece una alternativa que realmente eh, se lea en clave transformadora, ¿no? Gracias, Alejandro. Por último, para ir cerrando, ¿qué pasó con Podemos? Alejandro, hemos hecho algunas lecturas acá desde México que en este proceso electoral solo tuvieron 5 escaños. ¿Qué ocurrió? Y bueno, que se sumaron a esta coalición de Sumar. Si nos puedes también comentar sobre esta coalición.
Sí, bueno, el tema es, de nuevo, exige cierta complejidad, tiene que ver de alguna manera eh, tiene que ver con la participación de Podemos en el gobierno, como digo, en un gobierno bueno, que ha seguido desahuciando a 100 personas al día, solo el año pasado 35.000, que ha sido partícipe o sigue siendo partícipe de una situación como la que sucede en el conflicto entre Ucrania y Rusia, que no ha derogado la ley Mordaza, bueno, todo eso, quiero decir, que no ha exigido responsabilidades o las ha exigido en un grado, digamos, muy suave cuando han matado a más de 40 personas o a cerca de 40 personas en la frontera en Melilla, y así tantas cosas, ¿no? Entonces eso ha ido desgastando al propio Podemos. Por otro lado, se ha configurado esta nueva plataforma que se llama Sumar, en la que se ha acabado integrando Podemos, pero con muchos conflictos internos, y ha habido poco margen de tiempo para realmente diseñar una estrategia y tal, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, el problema, es decir, hay muchos problemas dentro de lo que es la plataforma Sumar, porque hay formaciones que tienen una relación muy problemática con Podemos. Podemos está ahí dentro, la propia Yolanda Díaz no tiene buena relación con algunos sectores muy importantes de Podemos, y Sumar además vetó la presencia de Irene Montero en las listas, ¿no? Entonces esto ha generado una división interna en este proceso de configuración, y además, pues como digo, ha habido también dentro de algunos sectores de la izquierda un cierto grado de desafección hacia, ya no solo hacia Podemos, pero aún más hacia Sumar, porque de alguna manera era una versión aún más suave que de Podemos, ¿no? Por lo cual había algunos aspectos, a lo mejor algunos aspectos discursivos, que resultaban demasiado cercanos al PSOE, ¿no? Entonces, bueno, los resultados han sido, yo creo que para las expectativas que había originales han sido, han sido peores de lo esperado, ¿no? Creo que la apuesta original era mucho más ambiciosa, y los resultados pues han sido inferiores a los que tuvo Podemos en la última legislatura. Es difícil también si se puede medir los resultados de Sumar de acuerdo a los de Podemos, ¿no? Porque si se puede hacer esa relación de que han sido inferiores porque es un proyecto diferente, y es cierto que Podemos estaba en caída, ¿no? Entonces, hay una parte, digamos que la parte de Podemos está diciendo se ha puesto este proyecto y han sacado peores resultados que en las últimas elecciones. La parte, digamos, más cercana a Yolanda Díaz está diciendo que eso no es así, porque en realidad en las elecciones autonómicas y municipales, cuando hablamos la última vez, realmente Podemos sacó los resultados fueron mucho peores, ¿no?, que ahora. Entonces, bueno, creo que los resultados son decepcionantes para las expectativas que había, digo, internas dentro del partido, y ahora lo que hay que ver es cómo se gestiona esta especie de matrimonio de conveniencia que se hizo de cara a estas elecciones,
y que desde ayer mismo, por las declaraciones de la secretaria general de Podemos, pues parece que es posible que tenga muy difícil la continuidad del proyecto, al menos con Podemos dentro de él. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla. Gracias, Alejandro. Ahora sí prometo que es la última pregunta, Alejandro. Gracias en verdad por el tiempo que nos otorgas. ¿Qué autocrítica tendría que hacer el PSOE de estos resultados? Bueno, es que el PSOE no creo que vaya a hacer ninguna autocrítica. En realidad, para las expectativas que había, a ellos han sacado mejores resultados que los que ya tenían, evidentemente porque han acumulado este voto este voto útil, eh, que, que o sea, este escenario de voto útil que se daba. Y entonces me extraña que el PSOE haga ningún tipo de autocrítica, ¿no? Eh, eh, Creo que ahora mismo el PSOE seguramente en lo que esté sea, de hecho estaban exultantes en la noche electoral y seguramente lo que estén haciendo es echando cuentas de ver qué pueden hacer y qué deben hacer para sostener el gobierno, ¿no? Entonces, a mí me cuesta mucho decir qué tipo de autocrítica debería hacer el PSOE porque sé que el tipo de crítica que yo les hago es el tipo de crítica que no escuchan. O sea, quiero decir, porque han tenido mismamente a Podemos dentro del gobierno y hay muchas de las políticas que han desarrollado que en principio parece que han ido en contra, o sea, han generado mucha confrontación con Podemos, ¿no? Más allá de que pudieran ser más o menos cosméticas, ¿no? Entonces, como digo, yo lo que entiendo es que bueno, el gobierno que salga, desde luego, ya sea de un bloque o de otro, tengo bastante claro que es un gobierno que no se va a enfrentar a las políticas que les exijan desde Bruselas y que no van a cuestionar aquellas limitaciones que hay a la soberanía nacional que vienen de esta sumisión a organismos supranacionales que no tienen ningún tipo de fiscalización democrática, ¿no? Eso es lo que hace el PSOE por norma, pero eso es lo que hace el PP y ninguno de los otros partidos que puedan servir de apoyo, me refiero en este caso a partidos de ámbito estatal, eh, como Sumar o Vox, realmente han puesto en cuestión ni el papel de España en la OTAN, ni el papel de la Unión Europea en las políticas nacionales, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, qué decir, no sé, es que venimos de una legislatura en la que España ha renunciado por primera vez o sea, al reconocimiento del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, en el que se sigue colaborando con Marruecos para que sea el gendarme de la frontera sur de la Unión Europea, en el que se sigue desahuciando gente, en el que, como digo, 2 días antes de las elecciones se están entregando los fondos de las pensiones a una gestión de la gran banca, de los 5 grandes bancos del país. Entonces, bueno, mis expectativas son que, bueno, preferible que haya un gobierno donde haya una política social que, más allá de que sea cosmética, permita que ciertos derechos sigan siendo reconocidos y tal, pero mis expectativas no son muy grandes y mis expectativas es que el PSOE, todo esto que yo podría transmitir, me extraña que todas estas críticas que yo les podría transmitir, me extraña que se las cuestionen porque ni siquiera en un gobierno como el de la última legislatura, apoyado por partidos bastante más a la izquierda que el PSOE,
las han cuestionado, ¿no? Pues muchas gracias, Alejandro Pedregal, doctor en artes por la Universidad de Aalto, donde es investigador por el Consejo de Investigación de Finlandia, y bueno, que también ha sido investigador en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Él dice que no es periodista, pero lo es en los hechos, y es un gran también cineasta que tiene unos cortometrajes extraordinarios y unos libros también muy, muy interesantes que hemos hecho aquí en algunos momentos mención sobre ellos, como el caso de Evelia que hiciste en el estado de Guerrero, con esta interesante entrevista que le hiciste a esta activista que, bueno, pues ha sido desplazada también de este espacio por la minería. Pues muchas gracias, Alejandro, y estaremos buscándote en otro momento, si tú nos lo permites. Muy linda tarde. Claro, será un placer. Muchas gracias a ti. Gracias, Alejandro. Gracias, hasta luego. Hasta luego, linda tarde. Pues acabamos de escuchar esta interesante entrevista, este punto de vista que tiene el doctor Alejandro Pedregal. Y bueno, pues cuestiones muy, muy importantes que ya también estaremos debatiendo en las próximas mesas. Finalmente se detuvo a la ultraderecha en España, el avance también de la derecha, pero ambos partidos, el PP y el PSOE, se declaran triunfadores. Ninguno obtuvo esta mayoría que necesitaban de escaños en el Congreso, esta mayoría absoluta, ninguno la obtuvo. Tendrá que tener alguna coalición para lograrla, si es que la logran, porque bueno, ni el PP sumándose con Vox, ni el PSOE sumándose con esto de Sumar, con esta coalición Sumar, logran esta mayoría por lo pronto. Así es que ya estaremos viendo, por eso hay cierta incertidumbre de lo que va a pasar en los próximos días, pero muy interesantes todos estos temas que pone adicional Alejandro Pedregal. No solamente es el proceso electoral, sino todos los temas estructurales, la situación económica, el tema de las pensiones, el tema de la guerra, de la OTAN, la inmigración, muchos temas que me parece, la banca, el papel de la banca privada que está teniendo, no solamente en España, sino en otras partes del mundo, sobre las pensiones, y eso me parece que también son temas de gran, lo que decía, la inmigración también, que son de gran trascendencia. Así es que muchísimas gracias al doctor Alejandro Pedregal por esta entrevista. Vamos a hacer una breve pausa y en un momento regresamos con ustedes.